Informática 2. Bloque 3. Herramientas avanzadas de software de aplicación. Sesión número 16. Presentaciones electrónicas. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 16 aprenderás los siguientes puntos. Conocer qué es PowerPoint y para qué se utiliza. Identificar las herramientas principales de PowerPoint, tales como trabajar con textos, alineación de párrafos, trabajar con tablas, etc., para el diseño gráfico de presentaciones electrónicas. Presentaciones electrónicas. Introducción a PowerPoint. PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy en día, ya que permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva. Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida, pero con gran calidad, ya que incorpora gran cantidad de herramientas que nos permiten personalizar hasta el último detalle. Por ejemplo, podemos controlar el estilo de los textos y de los párrafos. Podemos insertar gráficos, dibujos, imágenes e incluso texto WordArt. También podemos insertar efectos animados, películas y sonidos. Podemos revisar la ortografía de los textos e incluso insertar notas para que el locutor pueda tener unas pequeñas aclaraciones para su exposición, y muchas más cosas que veremos a lo largo del curso. Aplicaciones de PowerPoint. Algunos ejemplos de su aplicación práctica podrían ser: en la enseñanza, como apoyo al profesor para desarrollar un determinado tema; la exposición de los resultados de una investigación; como apoyo visual en una reunión empresarial o conferencia; presentar un nuevo producto o proyecto, y muchos más. En definitiva, siempre que se quiera exponer información de forma visual y agradable para captar la atención del interlocutor. Diapositiva. Las diapositivas son las hojas que tiene tu presentación. Contienen marcadores de posición, que son cuadros formados por bordes punteados. Estos pueden contener muchos elementos diferentes, incluyendo texto, imágenes, gráficos y más. Para insertar una diapositiva, haz clic en la mitad inferior del comando Nueva diapositiva de la ficha Inicio. Verás un menú desplegable con diferentes estilos de diapositiva. Trabajar con textos. Antes de insertar texto en una diapositiva, es conveniente seleccionar un patrón adecuado al contenido que vayamos a introducir. Por eso es conveniente que antes seleccionemos uno de los diseños que PowerPoint nos ofrece para facilitarnos la tarea. Una vez seleccionado el diseño, sigue estos pasos para añadir texto. Haz clic en el recuadro de la diapositiva en el cual quieras insertar el texto. Automáticamente el texto que aparecía, haga clic para agregar título, desaparecerá y aparecerá el punto de inserción. Insertar el texto. Cuando hayas terminado de introducir el texto, haz clic con el ratón en otra parte de la diapositiva o pulsa la tecla Escape 2 veces. Añadir texto nuevo. Es posible que con los textos de esquema que incorporan las plantillas de PowerPoint no sea suficiente, por lo que tendrás que insertar nuevos cuadros de texto para añadir más contenido a la diapositiva. Para añadir un nuevo cuadro de texto, haz clic en el botón Cuadro de texto de la pestaña Insertar. Introduce texto y una vez que hayas terminado de insertar el texto, haz clic en otra parte de la diapositiva o pulsa 2 veces Escape. Cambiar el aspecto de los textos. PowerPoint nos permite cambiar la fuente, el tamaño y el color de los textos fácilmente. Para ello tenemos la sección Fuente en la pestaña Inicio o utilizando el cuadro de diálogo Fuente.
Primero tienes que seleccionar el texto al que tienes que cambiarle el aspecto. Para abrir el cuadro de diálogo hacemos clic en la flecha que se encuentra al pie de la sección. Se abrirá una ventana similar a la que te mostramos a continuación. Alineación de párrafos. Alinear un párrafo es distribuir las líneas que lo componen respecto a los márgenes del cuadro del texto. Para aplicar una alineación puedes utilizar los iconos de la barra de formato o desplegar el menú formato y seleccionar alineación. Después elige la que más te guste. Existen 4 tipos de alineación. Izquierda, que sitúa el texto lo más cerca del margen izquierdo. Derecha, que sitúa el texto lo más cerca del margen derecho. Centrado, que ubica el texto en el centro. Justificado, acopla el texto al ancho del cuadro de texto. Las sangrías. Una sangría es el desplazamiento hacia la derecha de un párrafo. Las sangrías son útiles para dar un formato menos compacto al texto y cuando queremos crear un esquema de los temas junto con sus subtemas que trataremos en una lección, proyecto, entre otros. A continuación, pulsa en el botón Aumentar sangría que se encuentra en la pestaña Inicio. Cuando se aplica la sangría también disminuye el tamaño de la letra. Trabajar con tablas. En una diapositiva, además de insertar texto, gráficos, etc., también podemos insertar tablas que nos permitirán organizar mejor la información. Como podrás comprobar a continuación, las tablas de PowerPoint funcionan igual que en Microsoft Word. Para insertar una tabla en una diapositiva sigue estos pasos. Despliega en el menú tabla de la pestaña Insertar. Si lo haces a través de la opción Insertar tabla, te aparecerá una ventana en la que podrás indicar el número de columnas y filas. Una vez determinado el tamaño de la tabla, pulsa Aceptar y aparecerá una tabla en la diapositiva junto con una nueva barra de herramientas que te permitirá personalizar la tabla. Otra opción para crear la tabla es desplegar el menú y establecer su estructura utilizando la rejilla. Los cuadros naranjas delimitan el tamaño de la tabla que aparece indicado en la cabecera del listado. En nuestra imagen vamos a crear una tabla con 7 filas y 4 columnas. Para insertar texto, en la tabla únicamente sitúate en el recuadro, celda, donde quieres escribir. El cursor se convertirá en un punto de inserción y podrás empezar a escribir. Puedes aplicar el texto de la celda las mismas opciones de formato que hemos visto: subrayar, cambiar su tamaño, el color de la fuente, justificar al centro, etc. Para cambiar de celda puedes hacerlo con las flechas o con la tecla tabulador. Eliminar una tabla, fila o columna. Para eliminar una tabla tienes que hacer clic sobre uno de los bordes de la tabla para seleccionarla y pulsar Suprimir o en la opción Eliminar tabla. Para eliminar una fila, sitúate en alguna de las celdas de la fila Eliminar y en la pestaña Presentación selecciona la opción Eliminar filas. Para eliminar una columna, sitúate en una de las celdas que pertenezcan a la columna que quieras eliminar y en la pestaña Presentación selecciona la opción Eliminar columnas. Si quieres eliminar 2 o más columnas o filas al mismo tiempo, solo tienes que seleccionar varias celdas utilizando la tecla Shift, Mayús y después elegir Eliminar filas o Eliminar columnas. Insertar fila o columna. Al igual que podemos eliminar filas y columnas, también podemos insertar nuevas filas o columnas en una tabla que ya tenemos creada y que por cualquier motivo tenemos que ampliar. Para insertar una nueva fila primero tenemos que saber a qué altura de la tabla queremos insertarla. Después nos situaremos en alguna celda de la fila más próxima al lugar donde queremos insertar la nueva fila. A continuación utilizaremos las opciones Insertar filas en la parte inferior, por debajo de la fila en la que nos encontramos, o Insertar filas en la parte superior, por encima de la fila en la que nos encontramos. Para insertar una nueva columna el proceso es similar.
Sitúate en la columna más cercana al lugar donde quieres insertar la nueva columna. Después selecciona una opción de la pestaña Presentación, Insertar columnas a la izquierda o Insertar columnas a la derecha, según donde quieras situar la nueva columna. Actividad número 16. Presentaciones electrónicas. Instrucciones. Elabore en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Define qué es PowerPoint. ¿Qué es una diapositiva? ¿Qué podemos crear con PowerPoint? Mencione algunos ejemplos de su aplicación práctica de PowerPoint. ¿Qué es una sangría? Mencione los pasos para insertar una tabla en una diapositiva. Mencione qué significa alinear un párrafo. ¿Cuáles son los 4 tipos de alineaciones en PowerPoint? Para eliminar una tabla en PowerPoint generalmente utilizamos la tecla Opción de PowerPoint que nos permite cambiar la fuente, el tamaño y el color de los textos fácilmente. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 16. Esta se encuentra dentro de la semana número 10 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 8% sobre la calificación del segundo parcial.